Escribamos aquí entrada de datos. Input, función incorporada, input. Ok. Podemos copiar este mismo texto para visualizarlo en la salida estándar. Ok. Supongamos que queremos capturar el nombre de la persona que está usando esta aplicación. Entonces creemos aquí una variable nombre, invocamos la función input. Aquí Visual Studio Code con esta ventana de documentación dice lo siguiente: lee una cadena de caracteres desde la entrada estándar. La entrada estándar en este caso es el teclado. El cursor de solicitud de datos queda enfrente de la cadena que especificamos en el argumento prompt. Es decir, que esta función muestra el cursor de entrada de datos en la línea actual, no genera una nueva línea. Por eso dice que se remueve el carácter de nueva línea cuando se va a realizar la captura de los datos. Acá nos dice que si se especifica el argumento prompt, se imprime en la salida estándar y luego aparece el cursor para la captura de datos. Al final dice que si se presiona control D o control Z más return, se genera una excepción, un error de tipo EOF, End of File Error. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos cancelar la ejecución, la captura de datos de forma forzada. Entonces, en esa situación se genera este tipo de error. Muy bien. Especifiquemos el mensaje de indicación de captura de datos. Indiquemos aquí, digite su nombre. Toda esta cadena de caracteres que estamos especificando como argumento de la función input se conoce como prompt. Técnicamente se conoce con la palabra en inglés prompt. Vale. Entonces, si ejecutamos este script Python, observemos lo que ocurre aquí en la salida estándar. Aparece el texto digite su nombre. Notemos que el cursor queda enfrente de este espacio. Aquí hay un carácter de espacio. Si lo quitamos, cancelemos esta ejecución. Ahora el cursor de solicitud de entrada de datos aparece enfrente del carácter dos puntos. Para que no quede ahí enfrente es buena práctica dejar un espacio, como estaba al principio. ¿Vale? Entonces aquí podríamos escribir, por ejemplo, John Ortiz Ordóñez. Este es el contenido que se guardará en la variable nombre. Podemos hacer algunas averiguaciones básicas sobre la variable nombre. Por ejemplo, el tipo de dato y su contenido. Escribamos lo siguiente. El tipo de dato de la variable nombre es dos puntos. Utilizamos la clase type, que es una clase incorporada en Python que nos permite averiguar el tipo de dato de una variable. Indicamos como argumento nombre. Necesitamos únicamente el nombre del tipo de dato, por eso utilizamos este atributo. Vale. También averigüemos el contenido. El contenido de la variable nombre es, y aquí únicamente especificamos la variable nombre. Ejecutamos. Voy a escribir John Ortiz Ordóñez. Ordóñez. Ok. El tipo de dato de esa variable es cadena de caracteres, un objeto de la clase str. Y este es su contenido. El nombre que especificamos a la hora
de invocar la función input. Cuando ya se ejecuta el script, ese es el dato que escribimos utilizando la entrada estándar, el teclado. Ok. Continuaremos en el siguiente video.